otros no han sentido dolor. Abandonados por nuestras culpas, si Dios su gracia nos mostró, es porque nos conoce bien. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, pues no hay huérfanos de Dios. Los despreciados serán amados. Vengan cansados y descansen en Él. Si te sientes indigno, tú eres mi hermano. Si Dios su gracia nos mostró, Es porque nos conoce bien. no hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, pues no hay huérfanos de Dios. Bendito Padre, mira a tus hijos, te necesitamos, buscamos tu amor, te suplicamos misericordia, alzamos las manos, restauranos. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, pues no hay huérfanos. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya. Pues no hay huérfanos de Dios.
Hermanos, por favor, nos colocamos de pie. Vamos a cantar nuestro himno tema de esta semana, La sangre de Cristo Jesús. So. De amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Buenas tardes. Es un motivo de alegría inmensa para mí estar con ustedes esta tarde de viernes, acercándose ya a las horas del día maravilloso y santo de Dios, y saber que ustedes van a dedicar esos primeros minutos para estar en la presencia de Dios. Siéntanse bienvenidos en su casa, en la casa de Dios, y que lo que vamos a hablar hoy pueda llegar a sus corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Antes de empezar nuestro estudio vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine en este momento que vamos a abrir su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado es tu santo nombre desde esta hora y para siempre. Gracias porque nos permites estar reunidos como hijos tuyos en tu casa de oración para adorarte. Gracias por las melodías, las alabanzas que se han entonado a tu nombre. Gracias porque nos regalas, nos das diferentes dones que podemos utilizar en tu ministerio, en tu obra, Señor. Bendícelos y multiplícalos. Permite que siempre los pongamos a tu servicio, Dios, y que así podamos comunicar el Evangelio a las demás personas. Ahora queremos pedir que por favor tu Espíritu Santo nos ilumine al abrir tu palabra y al saber qué la palabra de Dios quiere decirnos, de cuál es la función de la cruz para el creyente. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 8 de San Marcos y vamos a leer el versículo 31 en adelante. Dice de la siguiente manera: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hasta este momento, estos versículos, se desarrolla una escena interesante. El ministerio de Jesús se acercaba a su fin. Sus discípulos cada vez estaban más curiosos por esas manifestaciones que Jesús tenía, declarando que le era necesario morir. Esto era algo duro de entender para ellos. Y en esta ocasión, Pedro no dudó en hablar y en poner su opinión frente a la opinión de Jesús. Realmente Pedro no sabía qué estaba diciendo, porque Pedro, a pesar que llevaba 3 años con Jesús caminando, no había comprendido cuál era la misión y por qué Jesús había venido a esta tierra. Hoy, en la iglesia, hay muchas personas que, aunque ya llevan muchos años siendo adventistas, todavía no han caído en cuenta por qué Jesús vino a esta tierra y por qué los trajo a ser discípulos y siervos de Dios a través de su iglesia. Y entonces, cuando alguna persona se levanta para manifestar esa misión, entonces se le critica, entonces se le manda a callar. Y Pedro pronunció estas palabras sin duda inspirado o inducido por Satanás, porque era una de las formas en las cuales Satanás podría atacar a Jesús para que él no cumpliese esa misión. Y entonces el versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué significa la cruz para los creyentes? ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? La invitación que Cristo Jesús nos hace. Si alguno de nosotros quiere seguir a Jesús, tiene que hacer 3 cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? ¿Cómo entendemos niégate a ti mismo? Despojarnos de todo, dice la hermana aquí adelante. ¿Qué decían allá atrás? Dejar el yo. Niéguese a sí mismo. Pablo, en muchas ocasiones, en sus escritos, utilizaba este término. Quisiera que en este momento fuésemos al capítulo 6 de Romanos. Y en este capítulo 6 de Romanos encontramos una explicación de Pablo con respecto a lo que realmente quiere decir el bautismo por inmersión. ¿Y qué tiene que ver el bautismo por inmersión con negarse a sí mismo? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, aquí hay algo interesante. Negarse a sí mismo quiere decir morir al yo. Negarse a sí mismo quiere decir que esos deseos de la carne que están arraigados en nosotros mueran ¿en dónde? En las aguas del bautismo. Y entonces así como Jesús fue crucificado y murió y entregó su vida por nosotros, pero al tercer día resucitó, de esta misma manera, cuando nosotros somos bautizados, hemos sido o somos sepultados en el agua y ese viejo hombre queda sepultado. Y cuando somos levantados, ahora la vida que tenemos no es nuestra vida, es la vida de Cristo Jesús en nosotros, una vida nueva. Entonces, por eso Pablo dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado y si la naturaleza pecaminosa quedó muerta y sepultada, ¿cómo entonces nosotros vamos a seguir haciendo esas obras que corresponden a la carne? Negarse a sí mismo quiere decir morir al yo y a las pasiones y a los deseos de la carne. Pero ¿cómo podemos hacer eso nosotros? Hermanos, esa obra la hace el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros tomamos la decisión de bautizarnos.
Pero entonces, ¿qué pasa con los que ya hemos sido bautizados? Y Pablo hablaba a los creyentes que estaban en la iglesia en Roma, y ellos ya habían sido bautizados, pero ¿qué estaba pasando con ellos? ¿Cuál era el testimonio que ellos estaban dando? ¿Por qué Pablo les menciona esto? Y entonces sigue diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, según estos textos, ¿cómo entendemos que ya nosotros, al aceptar ese sacrificio de Cristo, ya sobre nosotros no cae la condena de la muerte eterna? Precisamente porque Cristo, al venir a esta tierra a morir, murió esa muerte eterna que merecíamos, y por esto Él resucitó. Negarse a sí mismo quiere decir morir al yo, a lo que a mí me gusta, a lo que mi tendencia pecaminosa me da. ¿Quién reina en mi corazón cuando yo me niego a mí mismo? Viene la segunda parte. Tome su cruz. Cuando Jesús iba por ese sendero subiendo al Gólgota, esa cruz se hacía cada vez más pesada, porque Él, tras de que estaba azotado y su cuerpo estaba lacerado, tenía sobre sí el peso de los pecados de todos los que estamos aquí reunidos. Y somos poquitos. Pero imagínese usted tener el peso de los pecados de solo las personas que está aquí, encima. La culpa que tú sientes cuando haces un pecado, imagínate de todos los que estamos acá. Pues hermanos, Jesús llevó la culpa de toda la humanidad sobre sí. Y entonces cuando caminaba y subía esa montaña, cada vez el peso era más fuerte sobre él. Y en muchas veces cayó, y esa cruz cayó sobre él. ¿Qué simboliza la cruz? ¿Qué simboliza la cruz? ¿Por qué Jesús tenía que morir crucificado? Morir crucificado era lo más bajo que podría existir en ese tiempo. Los romanos era el castigo más severo que aplicaban, e incluso no se lo aplicaban a los ciudadanos romanos. A los ciudadanos romanos les cortaban la cabeza, pero a los que eran considerados lo peor de la sociedad los crucificaban desnudos al frente del camino para que todos pasasen y viesen su vergüenza, y los dejaban ahí días y días hasta que ellos morían. El viernes a esta hora, como se acercaba ya las horas sagradas, y como los fariseos eran tan celosos en guardar la escritura, no podían quedar esos cuerpos allí en el día santo, y más que era Pascua. Entonces, para acelerar el proceso, ¿qué hicieron? Le quebraron las piernas, pero cuando llegaron donde Jesús ya había muerto. Y entonces traspasaron su costado y salió sangre y agua. Pero ¿qué quiere decir entonces, hermanos, que nosotros tomemos la cruz? ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar la cruz así como Cristo estuvo dispuesto? Y aunque Él sabía lo que venía sobre Él, y horas atrás estaba orando, arrodillado en el Getsemaní, implorándole a Dios que si es posible pase de mí esta copa, Él sabía que no había otra opción, pero con ese acto está demostrando total sumisión y dependencia a su Padre. ¿Nosotros también demostramos esa misma dependencia y sumisión a nuestro Padre Celestial? Quizás en este momento no estemos en la iglesia, quizás estemos fuera, pero conocemos el mensaje. Quizás nunca hayamos pertenecido a la iglesia, pero hemos andado durante muchos años en muchos lugares y hemos conocido muchas cosas. Pero la palabra de Dios es una sola y el evangelio es uno solo. Neguémonos a nosotros mismos
a nuestras pasiones, tomemos la cruz, el sacrificio que debemos hacer, aunque no es nada comparado con el sacrificio de Jesús, es una muestra de nuestra dependencia a Dios. Y entonces, ¿qué se va a ver reflejado? Vamos a seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esas palabras se las repite Jesús ¿a quién? Unos 2 capítulos más adelante, al joven rico, el cual guardaba todos los mandamientos. Y Jesús se los dijo, y desde que era joven los guardaba. Pero ¿qué le hacía falta? Hermanos, nosotros pensamos que por el hecho de guardar la ley, entonces ya tenemos ganado el cielo. Es el error más grande que nosotros como adventistas podemos tener. Cuando seguimos a Jesús como evidencia de haber crucificado nuestro yo y de que esa vida de Cristo Jesús, como leíamos en los versículos, ahora esté en mi vida y ahora Cristo Jesús esté en mi corazón, entonces los frutos y la evidencia de esa justificación por la fe se van a reflejar. Y entonces para nosotros no va a ser difícil no tener otros dioses, porque nuestro único Dios y Salvador es Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Para nosotros va a ser muy fácil no inclinarnos a ninguna imagen, ni tener ningún otro ídolo fuera de nuestro Dios. Estaremos atentos y apercibidos a no tomar su nombre en vano. De seguro nos gozaremos en guardar su santo día y en recordar en ese día a Dios como creador y también como libertador. No tendremos ningún problema en honrar a nuestros padres, aunque quizás ellos nos saquen la rabia, pero como Cristo mora en nosotros, entonces nosotros ya no vamos a contestar fuerte. Y entonces cada una de las obras de la ley se van a ver manifestadas. Pero porque primero hubo ¿qué? Primero hubo una crucifixión del yo, primero hubo una toma de esa cruz y entonces empezamos a seguir a Jesús. ¿Qué significa entonces la cruz para el creyente? ¿Acaso la cruz para el creyente es un amuleto, como en las películas cuando salían los vampiros y veían la cruz y se alejaban? ¿Acaso para nosotros la cruz es un amuleto? ¿O acaso la cruz es simplemente una imagen que cuando vamos a la iglesia la vemos? Una imagen. ¿Qué es la cruz para los creyentes entonces? ¿Qué simboliza esa cruz? ¿Es acaso la cruz o lo que se llevó a cabo en esa cruz? El versículo 11 del capítulo 6 dice: Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya lo habíamos mencionado. Cuando nosotros morimos a nuestro yo, entonces ¿cómo el pecado va a reinar en nuestro corazón si el que vive en él es Cristo Jesús? Jesús empezó a desarrollar ese ministerio con la certeza de que muchas personas iban a seguirlo, pero también sabía que muchos quizás lo iban a negar. Pero como veíamos en una de estas noches, a pesar que él sabía que muchos, incluso quizás de los que estamos acá, no íbamos a aceptar ese sacrificio, él decidió hacerlo porque, así fuese por un solo pecador, Jesús hubiese venido a morir. Pero alabado y glorificado es el nombre de Dios que él vino a morir por todos nosotros que somos pecadores. Y si nosotros entregamos nuestra vida a él, permitimos que él entre en nuestro corazón, crucificando nuestro yo y permitiendo que a través de ese símbolo del bautismo, el bautismo es un símbolo de nuestra justificación,
de la justificación por la fe. Y luego del bautismo, entonces viene lo que es la santificación. Ese proceso de empezar a seguir, a guardar los preceptos de Dios hasta que alcancemos la plenitud que Cristo nos la dará cuando Él regrese. Porque esa gran redención está cerca para nosotros. Y yo no me canso de cantar este himno. Este no es. Este sí es. Porque la redención que Jesús firmó con su sangre está cerca de nosotros. Ya es decisión nuestra si la tomamos o dejamos que pase de largo. Pero Jesús ya lo hizo por ti. ¿Qué harás entonces tú por Él? Una luz de esperanza hay en mí. Por momentos la apaga el sufrir. Sin embargo, mi Cristo me pide confianza en Él. Es mi amigo sincero y nunca me fallará. Hermoso será ver aquel que su vida dio en la cruz, escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves. Aunque a veces parece olvidar, muy presente te tiene su bondad. Su palabra lo dice: confiad en quien da la paz. Y yo creo su promesa, por siempre Él será fiel. Hermoso será ver aquel que su vida dio en la cruz, escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves. Hermoso será realmente poder ver a Jesús, pero más hermoso va a ser si nosotros vamos con Él al cielo.
escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, ya no hay más temor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves.